Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo con la sesión del día de hoy. Les voy a pedir a todos que tengamos nuestros micrófonos cerrados para que no escuchemos ruido de fondo y recordemos que al final de la sesión va a haber un espacio para preguntas y para dudas. Y también, en el caso de no querer abrir nuestro micrófono, podemos utilizar el chat. Pues buenas noches a todos. Gracias por estar hoy acá. Gracias también a las personas que nos están escuchando en Facebook. Yo soy Ana Ballinas, director académico de Serendipity, y estoy muy contenta hoy de estar acá en esta sesión, escuchando un tema de mucho interés para todos, que va a estar facilitado por la maestra Yesenia Burguete. Pero bueno, antes de presentarla, les voy a contar un poquito quiénes somos. Nosotros somos un centro de formación y desarrollo humano que se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y estamos trabajando desde hace pues ya casi 14 años en este tema de la educación en línea. Empezamos en el año del 2014 alrededor. Y bueno, actualmente tenemos más de 33 diplomados en línea en diferentes temas de la psicología, 9 seminarios en línea, y también desarrollamos eventos presenciales. Paramos un poco por la pandemia, pero actualmente hemos retomado estas actividades y pues podemos decir que tenemos más de 6,500 exalumnos graduados con nosotros en diferentes diplomados, y tenemos también presencia a nivel nacional, a nivel internacional en algunos países. Y nuestros docentes, pues muchos de ellos con talla internacional e investigadores del CONACYT. Y podemos decir que muchos de nuestros docentes tienen, además de la experiencia docente, pues también la experiencia práctica. Y el día de hoy justamente vamos sobre un tema que es funciones ejecutivas y autismo. Si me das la siguiente, Daisy, por favor. Y está con nosotros acompañándonos la maestra Yesenia Burguete, quien ya se encuentra en la sala, y voy a presentarla para que ustedes sepan un poquito pues quién es la maestra Yesenia Burguete. Bueno, la maestra Yesenia Burguete es licenciada en psicología de formación, tiene una maestría en educación especial por la Universidad Salazar Narváez y se formó como psicóloga en la Universidad de Ciencias y Artes de acá del estado de Chiapas. Actualmente es directora del Centro Intervention Center, TEA, acá en Chiapas, y es el primer centro en Chiapas que está trabajando con programas de intervención temprana para niños pequeños con autismo, y pues ha tomado una serie de diplomados. Ya sí tiene un montón de formación en el tema de autismo. Ha tomado pues formación en intervención temprana, en metacognición avanzado, en inclusión escolar. También tiene certificado introductorio en el modelo Jasper. Y bueno, tiene un montón de formación en autismo. Yo creo que es una gran especialista en el tema. Y pues hoy nos viene a contar este tema que es de mucho interés para todos nosotros. Y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jessie. Bienvenida, Jessie, a esta noche. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Agradezco a las personas que están ahorita dentro de Zoom y vamos a tratar de hablar de este tema que es muy importante, que es muchísimo más largo, que podemos hacer un diplomado completo de funciones ejecutivas, que es un concepto que no es tan común escuchar constantemente, que son procesos cerebrales. Y bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de revisar estos conceptos de manera general. Iniciamos entonces, el tema es autismo y funciones ejecutivas. El autismo y las funciones ejecutivas van muy ligadas también con el trastorno de déficit de atención, y no necesariamente que estemos dentro de un trastorno podemos presentar alteración en las funciones ejecutivas. Pero bueno, vamos a ir revisando poco a poquito el por qué se dan estas alteraciones, más bien cómo se dan estas alteraciones y cómo van a limitar nuestro desarrollo dentro de los diferentes entornos donde nos desenvolvemos cada uno de nosotros, que puede ser a nivel infantil, a nivel de adolescencia, como hasta la adultez. Bueno, las funciones ejecutivas incluyen un grupo de habilidades cognitivas cuyo objetivo principal es facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y complejas, yendo más allá de conductas habituales y automáticas. Una gran variedad de destrezas han sido incluidas dentro de las llamadas funciones ejecutivas, tales como la capacidad para establecer metas, el desarrollo de planes de acción,
la flexibilidad de pensamiento, que este es un tema también importante dentro del espectro autista, la inhibición de respuestas automáticas, la autorregulación de comportamiento y bueno, de la fluidez verbal, que vamos a ir presentando uno por uno durante la trayectoria de la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poquito ya movida la presentación, pero bueno, las funciones ejecutivas son indispensables para lograr metas escolares. ¿Por qué? Porque realizamos actividades dentro de las escuelas y bueno, estas actividades que nos proponen los maestros tienen un proceso de iniciación, hay un proceso de realización y un proceso de terminar ciertas tareas. En cuestiones laborales, pues todos dentro de nuestros trabajos realizamos diferentes actividades, tenemos diferentes rutinas y bueno, debemos seguir ciertas estructuras. Y en las actividades de la vida diaria, pues las funciones ejecutivas se usan para realizar actividades desde muy pequeñitas como, no sé, levantarse tempranito, lavarse los dientes y hacer actividades cortas, como planear un día completo de actividades completas o una semana completa. Y bueno, coordinan y organizan procesos cognitivos requeridos para un comportamiento propositivo. Es por eso que la alteración de estas funciones puede limitar la capacidad del individuo para mantener una vida independiente y productiva. Aún así, otras habilidades cognitivas se encuentran intactas. Y vamos a mover al ratito la presentación porque no se está viendo muy bien. Si me haces favor, Daisy, de a lo mejor poder acomodar, y si no, en cuanto las podamos compartir, las acomodamos. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, el desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños inician en edades tempranas durante la lactancia y se prolonga durante muchos años, incluso hasta la adultez. De hecho, se considera que las funciones tardan más tiempo en desarrollarse, que estas funciones tardan más tiempo en desarrollarse. Durante los primeros años de vida, el niño parece vivir en un tiempo presente con reacciones solamente a estímulos que se encuentran a su alrededor inmediato, y es posteriormente cuando es capaz de representar estímulos del pasado, planear el futuro y representar un problema desde distintas perspectivas que le permiten escoger soluciones apropiadas. Es decir, que estas experiencias que ha tenido en su entorno le va a permitir realizar actividades pues ya con previo aprendizaje y con previa anticipación. Se supone que eso sería lo ideal que tendría que pasar en un desarrollo normal de las funciones ejecutivas. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando el niño da muestra de tener la capacidad para controlar la conducta usando información previa y progresivamente se van optimizando con la interacción de, por una parte, la maduración cerebral y por la otra, la estimulación ambiental, significa que las funciones ejecutivas están emergiendo. Justamente como lo acabo de decir, hay un previo aprendizaje de actividades, de entornos diferentes, de experiencias que nos van a dar la oportunidad de realizar actividades con mayor nitidez, ¿no? Que estas funciones están surgiendo bien. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a usar un ejemplo, que este ejemplo es común que lo revisemos durante la carrera para los que estudiamos psicología. Hay un libro muy extenso de Piaget donde nos va explicando esta parte. El libro se llama Para comprender a Jean Piaget. Me dicen que no se está viendo. Es que creo que se movieron las diapositivas a la hora de enviarlas. A ver, reviso si gusta, maestra. Sí, por favor, porque, o sea, sí se ve, yo sí veo, pero la parte final creo que no. De cualquier manera, vamos a compartir las diapositivas bien hechas, bien estructuradas. Ok, como les iba diciendo, entonces, en estos libros podemos encontrar este ejemplo que yo les mencionaba. Ahorita nos van a poner las diapositivas, no se preocupen.
donde hay un recurso piagetano para estudiar el conocimiento que el lactante tiene de que un objeto permanece aun cuando es removido de su vista. Se ha encontrado que es hacia los 5 meses de edad cuando el bebé sabe que un juguete continúa existiendo aun cuando está fuera de su vista. Sin embargo, es a partir de los 9 meses de edad aproximadamente que buscará de manera activa este juguete. Entonces, estas actividades o estos procesos van emergiendo dependiendo de la edad de los pequeñitos. Se supone que conforme van aumentando en edad, pues el aprendizaje va siendo más concreto. Cuando hay una alteración en las funciones ejecutivas, podemos encontrar que a lo mejor estos aprendizajes no se están presentando en la vida de los pequeños. A lo mejor no hay respuesta hacia ciertos estímulos. La siguiente, por favor. Y bueno, otro ejemplo es el de la emergencia de la función ejecutiva, es el uso de las herramientas. Quizá la situación más evidente que también revisamos mucho durante la carrera de psicología para todos es cuando el bebé jala hacia él la manta sobre la cual se encuentra colocado un juguete con el fin de alcanzarlo. En el caso concreto de las personas con autismo, muchas de las dificultades que podemos observar podrían deberse a una alteración en las funciones ejecutivas y sus componentes. Ahorita solo estamos hablando de este tema, pero obviamente cuando estamos hablando del tema del trastorno del espectro autista, pues hay necesidades sensoriales, hay alteración también a nivel de teoría de la mente, a nivel de coherencia central, entre otras cosas. Pero hoy nos estamos enfocando en esta parte donde la planeación de las actividades durante el día o durante la semana tienen una limitación justamente por lo que vamos comentando. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces encontramos que las funciones ejecutivas se presentan en 8 secciones, que es la fluidez verbal, la velocidad del pensamiento, la planificación, la toma de decisiones. Vamos a ir revisando una por una. La memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición y control atencional. Entonces, estos conceptos, estas habilidades o estas funciones tendrían que desarrollarse de manera automática en la infancia y son donde vamos a encontrar algunas limitaciones para cuando existe un trastorno o un trastorno del neurodesarrollo o no necesariamente se puede presentar también en personas alguna alteración de estas funciones. La siguiente, por favor. Ok, otra vez está muy de la imagen. Bueno, el primer concepto es el control atencional. Prácticamente la atención se puede definir como la capacidad que tienen las personas para seleccionar, mantener o dirigir la información relevante. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, dándoles prioridad e ignorando los que no lo son. Les pasa que encuentran algunos chicos y solo están centrados en algunas situaciones, es porque su atención está centrada más bien en lo que para ellos puede ser relevante. El control atencional incluye una mejor atención selectiva y mantenida y un dominio en la capacidad para inhibir comportamientos automáticos e irrelevantes también. Para que el niño haga una selección apropiada de la información pertinente y mantenga su atención durante periodos prolongados, es esencial que aprenda a inhibir respuestas que surgen de manera automática. Ok, me dicen que se escucha bajito. ¿Todos tienen ese problema? Ok. No. No, todo bien. Ok, gracias. Y bueno, y tenemos obviamente cómo se divide este tipo de atención. La atención selectiva, este tipo de atención es el filtro que evita la sobrecarga mental, ya que nuestro cerebro recibe alrededor de 1 millón de bytes en información por segundo. La atención selectiva selecciona, y deja que solo pase la información que consideramos relevante o que más nos interesa, al tiempo que ignora lo que para diferentes personas no es importante. La atención sostenida
alude a la capacidad para mantener el foco de atención en un estímulo de tiempo suficiente, resistiendo a las distracciones en el incremento de la fatiga. Dependiendo de cómo nosotros estemos interesados en algo que está sucediendo, pues vamos a sostener la atención. Por ejemplo, ustedes están en este tema y están tratando de tener toda la información que sea posible, pero si a alguien de ustedes no le interesa el tema, a lo mejor está pensando en otra cosa en este momento, ¿no? Debido a esta incapacidad para sostener la atención, las estudiantes que están dentro del espectro autista o que tienen hiperactividad, recordemos que estas se pueden dar en conjunto, cambian de actividad con frecuencia sin lograr terminar ninguna de sus actividades. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando uno de nuestros pequeños está teniendo dificultad para sostener atención, a lo mejor tendríamos que dar seguimiento de otro tipo para poder regresarlo y que pueda realizar sus actividades. Al final vamos a revisar un poquito de actividades que podemos hacer. La atención dividida es la capacidad para cambiar el foco de atención de manera flexible, es decir, para atender más de un estímulo a la vez, para pasar de uno a otro, alternativamente a los estudiantes, por ejemplo, algunos de los estudiantes que están dentro del espectro pueden a lo mejor no entender los apuntes, no escuchar las instrucciones de los profesores, no seguir instrucciones que dan los padres en casa, porque esta atención está dividida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando notamos que nuestros pequeños no están siguiendo o no están respondiendo a ciertos estímulos? Generalmente fragmentamos las instrucciones. Lo que normalmente hacemos o hacen en las escuelas es decir, Juanito, tráeme el vaso que está en la mesa blanca. Como esta atención está dividida, el niño se quedó en Juanito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Fragmentar de manera importante la instrucción que estamos dando. Es decir, dar una instrucción concreta, una instrucción corta, de manera que puedan procesar lo que nosotros queremos que realicen y puedan dividir esta información. La atención conjunta, pues esta surge cuando un niño es un interlocutor, que puede ser un adulto, que puede ser otro niño, que puede ser un bebé, comparten su interés por un mismo objeto. Esto es muy importante, pues así se establecen los turnos comunicativos, la intención y el deseo de comunicar, y también obviamente despiertan las habilidades sociales y el aprendizaje es mejor y es más concreto. La siguiente, por favor. Y bueno, inhibición o control inhibitorio podría definirse como la capacidad del ser humano para inhibir o controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas por la atención y el razonamiento. Esta habilidad contribuye a la anticipación, a la planificación y el establecimiento de metas. La inhibición pone freno al comportamiento y detiene las reacciones automáticas inapropiadas, cambiándolas por una respuesta más razonada y más adaptada a la situación. Esta va muy de la mano también con el concepto de la teoría de la mente, que la teoría de la mente es esta capacidad que tenemos las personas para inferir lo que la otra persona está sintiendo, ponerse en el lugar del otro. Tratamos de ser más amables. Estos filtros sociales que nosotros nos permiten tener buenas relaciones sociales, un poco se va de la mano con este proceso inhibitorio. Entonces, el control inhibitorio es básico para la flexibilidad mental, el control de la impulsividad. Han escuchado que, por ejemplo, dicen, ay, es que a veces es muy literal, o a veces es muy agresivo, o a veces es muy ofensivo, pues justamente porque hay una alteración en la inhibición. Entonces van a dar respuestas impulsivas que no necesariamente tienen que ser adrede. Una alteración en la capacidad de la inhibición es el problema principal de trastornos como el trastorno del espectro autista, ¿no? El déficit de esta inhibición se puede manifestar en 3 niveles. El nivel motor, hay un descontrol en una conducta motora. Observamos niños que están dentro del aula o personas
que tienen actividad constante. En el caso de los niños dentro del aula o niñas, presentan actividad, se paran, se sientan, van, intentan interactuar con sus compañeros, realizan ciertas actividades que no son acorde a las actividades del salón y tienden a realizar constante movimiento y por ende no tienen la capacidad para poder retener o interpretar lo que a su alrededor está sucediendo, ¿no? También existe el nivel motor, perdón, el nivel atencional que se manifiesta con una distractibilidad y dificultades para prestar atención. Así literal, hay objetos que se encuentran a nuestro alrededor que son la causa por la que nosotros podemos desviar nuestra atención, poner o perder o volvernos más dispersos. Personalmente yo tengo un problema con las funciones ejecutivas y casi siempre pongo en jaque al equipo de Serendipity porque este proceso para realizar o seguir una secuencia es demasiado complejo. Entonces a lo mejor las diapositivas parecen muy sencillas, pero a mí, por ejemplo, se me dificulta usar presentaciones donde tengo que llevar diferentes secuencias porque me pierdo automáticamente. Me parece mentira, pero es real. Entonces, las personas que presentamos una alteración en las funciones ejecutivas tenemos un problema diariamente muy complejo en el proceso de la organización. Y bueno, también hay un nivel conductual que se manifiesta mediante actitudes impulsivas que no podemos inhibir, lo que mencionábamos anteriormente. La siguiente, por favor. La planeación. Bueno, la planeación es la habilidad para planear. Se refiere a la capacidad para identificar y organizar una secuencia de eventos con el fin de lograr una meta específica. Justamente para que hoy pudiéramos estar aquí, tuvimos que hacer una planeación de nuestro día. Nos levantamos, no sé, nos cepillamos los dientes, fuimos a trabajar, organizamos nuestra agenda de tal manera que pudiéramos estar hoy a las 8 de la noche presentes acá. Bueno, vamos, en la planeación hay una alteración, las dificultades en las personas con autismo pueden aparecer sobre todo en aquellas situaciones que implican un nivel mayor de complejidad, lo que explicaría por qué las personas con autismo pueden tener dificultades a la hora de desenvolverse en la vida cotidiana. Esta planeación que no existe dentro de una estructura de alguien con este trastorno, pues va a dificultar en todas sus actividades, desde actividades pequeñas hasta actividades grandes, desde actividades de casa, actividades laborales como actividades escolares. Tal parece entonces que desde el nacimiento hasta la adolescencia se observa un desempeño gradualmente mejor en tareas de solución de problemas. Se supone que conforme vamos creciendo, pues vamos adaptando mejores habilidades, pero dependiendo de cada individuo, obviamente. Y que este progreso se desacelera, pero se mantiene durante la adolescencia. Durante la adolescencia se supone que estamos como con más habilidades para poder planear situaciones, ¿no? La siguiente, por favor. La toma de decisiones. La toma de decisiones puede definirse como la habilidad para seleccionar el curso de acción más adaptativo entre un conjunto de posibles alternativas conductuales. Tal cual como conocemos la toma de decisiones, cuando existe una alteración, es difícil para las personas poder realizar ciertas actividades o pensar cuál de todas las opciones que tiene puede ser la mejor, además de que hay un nivel de ansiedad importante que puedan presentar y pues esta otra parte va a limitar, ¿no? Generalmente las personas que se encuentran dentro del espectro autista o tienen una alteración en estas funciones van a realizar actividades que tienen una rutina, que son rutinarios porque están en una zona de confort donde no hay muchas posibilidades de poder fallar, ¿no? Que esta anticipación o aprendizaje mediante las experiencias han tenido buenos resultados y pues en general tienden a hacer lo mismo para no errar. Y bueno, esta habilidad de la toma de decisiones se vuelve compleja durante el día o durante el tiempo que vaya a tener que decidir sobre un tema o sobre una actividad. La siguiente, por favor. Flexibilidad cognitiva también. La flexibilidad se refiere a la habilidad para cambiar rápidamente de una respuesta a otra, empleando estrategias alternativas
implica normalmente un análisis de las consecuencias de la propia conducta y un aprendizaje de errores. La habilidad de cambiar planes para adaptarse en cambios que pueden surgir en el entorno por ello. La flexibilidad te ayuda a encontrar alternativas adecuadas, como ya mencionamos, para superar obstáculos que puedan aparecer en el camino. Esta flexibilidad puede conducir a una limitación de creatividad, de espontaneidad y de la adaptación de los entornos. En otros casos, puede presentarse una repetición continua de la conducta, como acabo de mencionar. Podemos recordar, bueno, en otros ejemplos podemos mencionar, cuando estamos hablando dentro del espectro, generalmente los niños tienen planeadas las rutinas para acudir a ciertos lugares o para realizar dentro de casa. No sé, me imagino que podemos pensar en cuando van de la casa a la escuela, ellos ya tienen trazada la forma en que van a llegar, las calles, las casas, los colores. Y si en algún momento esta rutina cambia y podemos tomar calles alternas porque taparon, porque no sé, porque pasaron a hacer alguna actividad diferente, los niños tienden a desregularse y a tener a lo mejor alguna rutina o alguna respuesta no adecuada porque están acostumbrados, o esta inflexibilidad mental no les permite moverse o ser espontáneos o cambiar de actividades de un momento a otro. Y se tendría que trabajar una transición para poder realizar actividades y que los niños puedan tener un poquito más de flexibilidad cognitiva. Un ejemplo como ese es muy sencillo, pero hay muchísimos más: que hayan objetos en un mismo lugar dentro de casa, que vayamos a las mismas tiendas, que, no sé, que podamos hacer las actividades de la misma forma todos los días para que ellos puedan estar más seguros dentro de sus actividades. Pero esta flexibilidad cognitiva, pues justamente es la habilidad que nos da para poder cambiar, que en este trastorno o en los trastornos, en algunos trastornos del neurodesarrollo, están alteradas. La siguiente, por favor. La fluidez verbal es una tarea de producción lingüística que implica la activación de los mecanismos necesarios para el acceso lexical. Se trata de una función compleja que implica procesos cognitivos como la capacidad de producción verbal controlada y programada, organización de la respuesta, estrategias de búsqueda y eliminación de respuestas previamente dadas. Generalmente son pequeños que van a presentar limitaciones a nivel del lenguaje, y como mencionamos siempre, el lenguaje es una de las características que los papás pueden evidenciar primeramente o tempranamente, y es como el motivo para llevarlos a una valoración. Entonces se ponen en marcha procesos cognitivos como la atención, la memoria de trabajo también, la flexibilidad, la velocidad de procesamientos de la información y, actividades propias del funcionamiento ejecutivo y asociadas al lóbulo frontal. Hay una información muy grande respecto al lóbulo frontal que hoy no vamos a mencionar porque es un poquito más complejo hablar de estos, de estos temas cerebrales, pero a partir del lóbulo frontal hay áreas, en esa área es donde se dan todos estos movimientos de estas funciones. La siguiente, por favor. Bueno, la memoria de trabajo es la capacidad de mantener una información en la cabeza para poder utilizar mientras realizamos una tarea. La memoria de trabajo es de tipo de memoria a corto plazo. Se divide en 3 partes: integrar de 2 o más informaciones que han ocurrido muy cerca en el tiempo, continuidad temporal, asociar conocimientos nuevos como información almacenada en la memoria a largo plazo, mantener en la mente una información mientras atendemos a otras circunstancias. Todas estas actividades previas que hemos tenido pues nos dan este conocimiento, y estos procesos pueden ser a corto y a largo plazo, y cuando existe una alteración puede existir o no puede existir esta información, lo que puede limitar que los niños se puedan desempeñar. Hay pequeños que les cuesta mucho trabajo aprender el abecedario, que les cuesta mucho trabajo aprender las vocales,
es probable que su memoria a corto plazo no esté trabajando de manera adecuada o su memoria a largo plazo tenga alguna alteración. Entonces hay que repetir las actividades para que puedan en algún momento concretar la información que estamos sugiriendo. La siguiente, por favor. La velocidad de procesamiento. Esto se refiere a la capacidad de procesar información de forma automática y por lo tanto rápidamente sin pensar consistentemente en ella. Cuanto mayor velocidad de procesamiento hay, más eficiente se pensará y se aprenderá. La velocidad de procesamiento es la rapidez a la que se capta la información, se entiende y se comienza a responder. Esta información puede ser visual, lo que comentábamos también. Todas estas funciones van muy de la mano. Pueden ser con letras, con números y también pueden ser auditivas, pueden ser de lenguaje hablado. Estas informaciones se procesan y para que nosotros podamos, para que las personas con autismo puedan entender, tendrían que ser fragmentadas, como mencionamos anteriormente. Tenemos que dar información concreta, información precisa para que puedan responder, porque la velocidad del procesamiento tiene un desfase importante cuando nosotros damos una instrucción, entonces ellos no están captando de la misma manera que nosotros pudiéramos captar. Esta información que estamos proporcionando es muy general, no necesariamente todas las personas con trastorno del espectro autista o con déficit de atención van a tener todas estas características. Se pueden presentar en diferentes decibeles también y es información general. Se puede presentar de diferentes formas. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de lo que acabamos de mencionar ahora, una de las cosas más importantes son qué actividades, sí, todo lo que acabamos de decir, hay una alteración en cuestión de las actividades, de la iniciación de tarea, de la atención, de la memoria, pero ¿qué podemos hacer para que nuestros pequeños puedan integrar mejor esta información? ¿Cuál es la estrategia que debemos utilizar y que nos va a dar la pauta a lo mejor de aminorar estas necesidades, ya sea dentro del aula, ya sea dentro del hogar, ya sea en temas laborales estamos hablando de personas adultas, porque esto es progresivo. Además, en la edad adulta o al inicio de la edad adulta se pueden concretar el desarrollo de estas funciones, pero también conforme vamos avanzando de años, estas funciones se van deteriorando, es decir, no se quedan estables y no se quedan para siempre con nosotros, sino que van deteriorándose conforme vamos avanzando de edad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Anticipar lo que va a ocurrir siempre va a ser una de las mejores estrategias. ¿Cómo puedo yo anticipar a mi niño qué vamos a hacer? Nosotros somos como muy fan de realizar apoyos visuales que nos van a dar la oportunidad de poder usar imágenes que correspondan a las necesidades de cada niño. En este caso estoy poniendo una agenda visual que nosotros también utilizamos muchas agendas que nos gustan porque podemos personalizarlas, hacemos una lista de imágenes de actividades que queremos que realicen durante el día y esto nos va a permitir o les va a permitir a las personas que tienen esta desorganización estructurar su día a día. Está tan maravillosa porque podemos estructurar desde cosas pequeñitas como el día completo o la semana completa y las podemos cambiar en horarios también. Y bueno, alterar la rutina diaria y el orden en que se realizan estas mismas, por ejemplo, no siempre tomar el mismo camino para ir a distintos sitios, valerse del uso de imágenes para planificar una actividad, alterar frecuentemente estas planificaciones y ayudar al niño a encontrar una solución. Generalmente tratamos de usar los apoyos visuales para que podamos modificar todas las actividades y esto va a disminuir la ansiedad del pequeño ante lo que va a suceder durante el día. Organizar sus actividades es muy importante mencionar que se pueden estructurar actividades muy pequeñitas. Aquí no tenemos unas imágenes, pero las vemos comúnmente donde damos la secuencia o se dan la secuencia
para un lavado de dientes, por ejemplo, que esas son actividades pequeñitas, pero requieren de las funciones ejecutivas, o sea, del orden de cómo me voy a cepillar los dientes. Estructuramos lavado de dientes, estructuramos desayuno, estructuramos actividades de la casa, estructuramos la hora de la comida, podemos estructurar la ida al baño también, cuál es la secuencia de ir al baño a hacer, entrar, bajarnos la ropa, sentarnos, levantarnos, limpiarnos, bajar la palanca, todas estas actividades que parecen muy sencillas o que parecen un aprendizaje automático, en el caso de los niños que se encuentran dentro del espectro autista, va a presentar la limitación. Parece muy sencillo, parece muy fácil, pero quienes convivimos con ellos sabemos que requieren de este apoyo. Entonces, las agendas visuales y los apoyos visuales nos van a ayudar a que ellos puedan estructurar actividades de la vida diaria dependiendo de dónde van a presentar su mayor necesidad. La siguiente, por favor. Bueno, aumentar la flexibilidad a su nivel de lenguaje con actividades que trabajen en lenguaje no literal, por ejemplo, actividades de metáforas, adivinanzas, bromas. Esto va a depender de la edad de los niños, menciono de nuevo, de las necesidades de los niños. Hay niños que no entienden las bromas, hay niños que no están comprendiendo las adivinanzas y hay que trabajar con estas para poder desarrollar la alternativa de tener este aprendizaje. Fichas de actividades para desarrollar la flexibilidad cognitiva, como por ejemplo laberintos, buscar objetos escondidos, completar códigos, que estas secuencias nos van a dar la oportunidad de poder estructurar mejor ciertas actividades. Desarrollar habilidades cognitivas mediante juegos como construcción, juegos de mesa. Simón dice, bueno, hay una cantidad de alternativas que podemos usar para desarrollar. Siempre voy a repetir que va a depender de las necesidades del niño, del nivel que presente en el trastorno del espectro autista o del nivel que presente dentro de un TDAH. La siguiente, por favor. Lectura de dibujos también es muy importante. En una lámina con dibujos se le pide que nombre y explique alguno de ellos. Esto le va a ayudar con la memoria. La escritura alternante, jugar a juegos de mesa, nos ayudará a trabajar las funciones ejecutivas. Entre ellos destacamos el dominó, las damas, el parchís, las cartas, el ajedrez. Los deportes y juegos son otra forma de estimular las funciones ejecutivas, ya que casi todos exigen atención, reflejos, control de la impulsividad, planificación de memoria, de trabajo, de anticipación. Cuando los metemos a un deporte, pues a deportes, pues ellos tendrían que adaptarse a las reglas y seguir ciertas estructuras para poder realizar esa actividad. Entonces, generalmente se sugiere que puedan tener una actividad física donde les va a permitir estructurar actividades divertidas. Siempre vamos a proponer algo que les va a llamar mucho la atención o que les guste mucho, que sea un tema de interés para que podamos tener una mejor respuesta de ellos. La siguiente, por favor. Ok. Bueno. Nos regresamos una más, por favor. Un poquito retomando o completando esta información que tenemos, los apoyos visuales siempre van a ser como de importancia para todas las actividades que vamos a realizar. Los pictogramas, las historias sociales, nos pueden ayudar para que nosotros podamos estructurar las actividades de los niños. Estos temas de pictogramas, de historias sociales, actividades que nos pueden ayudar, los tomamos en el diplomado que estamos trabajando en este momento, que tenemos corriendo en Serendipity, y tomamos, entre otros temas, actividades para realizar planes de trabajo con nuestros pequeños. Como les mencioné anteriormente, esta presentación justamente es una manera general de retomar el tema de las funciones ejecutivas. Hay muchísimo más, no estoy presentando toda esta área anatómica que es importante que podamos tocar, pero lo revisamos en el diplomado también.
Entonces ahorita podemos pasar a las preguntas para ver si tienen ustedes alguna duda. Si me ayudas, Daisy, a leer. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera abrir su micrófono? ¿O que quiera preguntar en el chat? Dice, nos hacen algunas preguntas en Facebook. Nos preguntan qué actividades podrían hacer con niños escolares para mejorar funciones ejecutivas que tienen a TEA. Un poco lo que mencionábamos anteriormente, bueno, hay actividades de memoria, nos tenemos que apoyar de agendas visuales para poder estructurar sus actividades. Independientemente de las actividades que quieran realizar, yo creo que es importante estructurar una rutina que les va a permitir realizar estas actividades. Entonces, una vez que estructuramos sus rutinas, estructuramos su día, podemos proponer cualquier cosa que sea de su interés. O sea, generalmente lo que acabo de mencionar puede funcionar dependiendo del interés del pequeño, dependiendo de sus necesidades. O sea, no estamos dando como alternativas específicas, ¿no? Para un niño, eso va a depender de cada uno de ellos. Y se hace una valoración previa para saber qué es lo mejor para ellos. También te preguntan, Jessie, que también tiene que ver con estos temas de funciones ejecutivas. ¿Qué pasa con la impulsividad en los niños con TEA? Tenemos un niño muy impulsivo. Sí, justamente el concepto de inhibición, la inhibición, en la parte de la inhibición hay una alteración que no le permite autorregularse y que sus respuestas pueden ser a lo mejor un poco fuertes, pueden ser a lo mejor un poco desafiantes, pero como mencionábamos durante la presentación, no necesariamente son adrede. Existe una alteración a nivel de inhibición que no le está permitiendo interactuar de manera adecuada, a lo mejor en temas de teoría de la mente también estos filtros sociales que no nos permiten tener buena comunicación, capacidad de abstracción, entre otras cosas. Y sí, las funciones ejecutivas tienen que ver con estas conductas que están presentando. Y también te preguntan, Jessie, ¿cómo trabajar la conducta con los niños? O sea, cuando, por ejemplo, le irrita lavarse las manos, te dejan una pregunta acá. Ok, ahí también estamos presentando o estamos a lo mejor viendo temas un poco sensoriales, no necesariamente tienen que ser conductuales. Hay que hacer un perfil sensorial que nos dé la pauta para pensar. ¿Estamos hablando de un tema conductual o estamos hablando de una necesidad sensorial o una alteración sensorial? Quizá el agua al tacto sea dolorosa y por eso esté presentando esta conducta, que no necesariamente tenga que ser desafiante. Entonces habría que hacer un perfil sensorial con una terapeuta ocupacional para que nos ayude por este lado. Sí, por ahí dejan algunas preguntas, Jessie, tal vez no tan relacionadas ahorita con el tema que tú estás hablando, pero hacen una pregunta de si la discapacidad intelectual está asociada al TEA. Existen comorbilidades, ¿no? Tendría que hacerse una evaluación si puede haber una asociación, pero habría que descartar. Hay que hacer una valoración completa para saber, pero sí existe, sí es probable que se pueda presentar. Ok. Y bueno, una última pregunta que también te hacen acá, que es cómo evitar que el niño tienda a golpearse. Como les decía, quizá estemos hablando de un tema sensorial. Estos temas sensoriales sabemos que existen las hipersensibilidades y las hiposensibilidades. Cuando hablamos de hipersensibilidad, estamos refiriéndonos a que todos nuestros sentidos están aumentados y algunas cosas parecieran ser dolorosas, los estímulos parecen ser dolorosos. Y cuando hablamos de hiposensibilidad, a lo mejor buscamos estos estímulos. Entonces, probablemente también no sea necesariamente un tema de conducta, sea un tema sensorial y habría que ver
sí podemos regular con un estilo de vida lo que antes se llamaba una dieta sensorial, para identificar si a lo mejor dando esta intervención podrían disminuir este tipo de actividades. Hay que identificar qué es lo que está detonando. A lo mejor yo haría una ABC de la conducta. ¿Qué pasa antes? ¿Qué sucede después? Hacer un registro, hacer un análisis para saber qué es lo que lo detona. A lo mejor recurrir con una terapeuta ocupacional para que haga un perfil sensorial y con especialistas como nosotros para decir, ok, lo vamos a trabajar de esta forma, vamos a intentar, no sé, a partir de que tenemos este análisis, tratar de modificar esta actividad, pero necesitamos saber de dónde está surgiendo, ¿no? Sí, pues dejan muchas preguntas que tienen que ver con la intervención, Jessie. La verdad es que en una sola sesión no podemos dar tantas, o sea, resolver tantas preguntas que tienen que ver con la intervención. No sé, Jessie, si les quieres contar un poquito del diplomado. Sí. Dice, se van a preguntar para qué. Ok, en general, para este tema, ahorita voy con el diplomado, Ana, perdón. En general, Sí, está para bien. este tema de la intervención, podemos dar sugerencias a lo mejor un poco generales, pero siempre tenemos que pensar en que cada uno de los pequeños tiene que tener una valoración del perfil sensorial, porque esta parte sensorial es muy importante, ¿sí? Las funciones ejecutivas, sí, la coherencia central, sí, la teoría de la mente, pero el tema sensorial es muy importante. Entonces sí se tiene que hacer un conjunto de actividades o un conjunto de evaluaciones, de valoraciones para poder identificar cuál es la necesidad real del niño. Si estamos hablando de una crisis, si estamos hablando de algo conductual, entonces también tendríamos que saber muchísimo más del entorno de cada uno de ustedes para poder dar una respuesta específica. Entonces, nosotros estamos a la orden. Cuando ustedes quieran nos pueden escribir a nuestro número. Tenemos la página de TEA Centro de Intervención, donde podemos atender a lo mejor personalmente estas respuestas sin problema, pero cada uno de los pequeños necesita una valoración personal. Y bueno, un poco en el diplomado nosotros diseñamos justamente actividades o temas donde podemos realizar planes de trabajo completos y revisamos modelos de intervención temprana, revisamos temas de lenguaje, revisamos temas de adolescencia, revisamos temas de diagnóstico también. Considero que es uno de los diplomados más completos. Obviamente hay muchísimos más dentro de estos temas de nuestro territorio, pero diseñamos este diplomado para que podamos tener un poquito de las cosas más relevantes que se van presentando dentro del espectro autista. Entonces empezamos con el diagnóstico, con el tamizaje, después nos vamos con la intervención temprana, posteriormente nos vamos con el tema de la adolescencia, la inclusión educativa. Y bueno, creo que es información que a lo mejor pudiera ser importante para los que estamos al cuidado de una persona que se encuentra dentro del o que tenga algún trastorno del neurodesarrollo también. Jessie, pues agradecerte hoy tu presencia, tu tiempo y también el tiempo de todos los que nos están viendo, tanto en Facebook como los que están aquí en la sala. Los invitamos a pedir informes sobre el diplomado y también a preguntar sus dudas del diplomado también. Es un diplomado que va a arrancar su 6ª generación y pues la verdad es que es un diplomado, como dice Jessie, muy completo. Además es un diplomado que te permite estudiar a tu ritmo, a tu tiempo, porque pues es un diplomado asincrónico. Entonces, Jessie, muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias a todos los demás. Gracias a ustedes y gracias a todos.